Gloria sea a Dios. Es muy interesante cuando en medio de las enseñanzas que podemos recibir, en este caso, del estudio del Evangelio de Lucas, vemos un poderoso mensaje de hace 2020 y pico años atrás, pero que es una enseñanza para nosotros. Quiero que vayamos un ratito a Lucas el capítulo 2, sobre el nacimiento de Juan el Bautista. Y vamos a ir a los capítulo 2, el versículo 76, que dice: profeta del Altísimo serás llamado. Y lo decía su padre, que estaba investido, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Y le profetiza, y ya le dice: profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Y aquí viene su ministerio, ¿verdad?, para perdón de sus pecados. Pero lo interesante, la enseñanza está en el verso número 80. Al igual hay una similitud con cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en el templo. Y dice: y el niño crecía y se fortalecía. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Crecía y se fortalecía, al igual que cuando nuestro Señor Jesucristo, a los 12 años, en el templo, luego de estar con los maestros de la ley, dice: crecía y se fortalecía. Pero la enseñanza está acá. Estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Hay un pequeño video que quiero que lo veamos para que se pueda apreciar mejor. ¿Veis? La recomendación que hacía la Asociación de Pediatría era dejar jugar más libremente a los niños y dejarles asumir riesgos. Es decir, dejarles que se suban a una silla y que se den un ostión, dejarles que jueguen a cosas que impliquen daño físico, que puedan implicar daño físico. Y el argumento que daban es que esto ayuda al desarrollo del cerebro, porque este niño que cuando está empezando a gatear no le deja ni siquiera subirse un escalón, no se vaya a caer un escalón y se vaya a hacer un poco de daño y vaya a llorar, hace que cuando tenga 6 años quiera subirse a una silla y quiera saltar desde tal y se pueda hacer más daño. Si no le dejas en ese momento, hace que cuando sea adolescente quiera asumir unos riesgos porque no ha tenido todo ese desarrollo mental a lo largo de los años que son claves para la formación del cerebro, ¿no? En todo el estudio al final acababa derivando en que la sobreprotección en los niños estaba causando que las nuevas generaciones no tengan una percepción adecuada del riesgo cuando ya son adolescentes o son adultos. Entonces, ese niño crecía y se fortalecía en lugares desiertos. Esta es la asociación, AAP, la Asociación Americana de Pediatría. Entonces, ellos recomiendan ¿qué cosa? Recomiendan que los niños tengan esos episodios en los cuales, ¿cómo dijeron? Que se mete su hostia, ¿no es cierto? Un ostión, que se dé un contrasuelazo, como decimos acá nosotros, ¿verdad? Porque esto va a ayudar, va a formar carácter, va a hacer crecer al niño para más adelante. La mayoría de nosotros ha ido con sus hijos chicos a la piscina, ¿no es cierto? Y aviéntate nomás, ¿no es cierto? Y los chapuzones y todas estas cosas que les van sirviendo. ¿Por qué? Porque así vamos a evitar de que... ahora... hay muchos memes sobre la generación de cristal, ¿no es cierto? La generación de los 80, de los 90, de los 2000, y ahora viene la generación de cristal, pero no es un tema de la generación, sino de los padres que que han permitido pues que todo se lo den. Mi mamá decía: no le vas a dar todo masticadito. Y eso es verdad. Tiene que haber un esfuerzo porque tiene que formar carácter. Entonces, si nosotros vemos... regresamos a Lucas 1, el verso 80 dice: el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos. No solamente se refiere a estuvo en el desierto, sino en lugares desiertos, en lugares de pruebas, en lugares de esfuerzos, en lugares de necesidad, hasta que llegó el día de su manifestación a Israel, su ministerio. Y es fabuloso encontrar esto, porque de acá vamos a entender
el porqué de la posición de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el primero que empezó a bautizar a la gente con el perdón. Antes a la gente la metían en agua para purificación, antes de que entraran al templo, alguna ceremonia, etc. Pero Juan el Bautista fue el primero que empezó a bautizar. Primero, ¿qué pedía? Arrepentimiento. ¿Pero para qué el arrepentimiento? Para el perdón de los pecados. Porque ese era su ministerio, esa era su misión. Entonces ahora sí pasemos al capítulo 3, estoy seguro que es el capítulo 3, verso 1. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilatos, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Liturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. ¿Dónde? En el desierto. Vamos a hacer una pequeña pausita. Acá Lucas, como siempre, como gran historiador, nos manda un contexto histórico que nos puede dar muy exactamente cuál era la posición en la historia. No solamente en la geografía, porque ya la sabemos, sino en la historia, el contexto histórico. Hay muchos quienes se debaten quién estaba en ese momento en el poder en Roma, pero se aclara cuando da este sinnúmero de otros personajes que eran aquellos que, por ejemplo, estaban como tetrarcas. Tetrarcas antes eran la cuarta parte de un lugar, por no decirlo así. Luego se convirtió tetrarca en alguien que tenía autoridad. Pero nos pone aquí con los hijos de me estoy confundiendo con Caifás, Anás y Caifás, que eran los dos sacerdotes. Los dos sumos sacerdotes. Aquí viene una situación muy particular. No podía haber dos sumos sacerdotes. Es como decir que no puede haber dos papas. ¿O sí? Los hubo. Y también acá. Pero esto te da indicio de la corrupción que se estaba viviendo, porque lo que se quería con el tema de los sumos sacerdotes era obtener una situación política, un beneficio político. Primero estuvo Anás como sumo sacerdote, y luego, porque no le convenía a Roma, lo pusieron al sobrino Caifás. Y entonces estuvieron en una situación de pugna que a la final les quedaron dos sumos sacerdotes. Ahora entienden, personalmente, ahora entendí yo por qué Juan el Bautista, siendo descendiente de estirpe sacerdotal por el lado del padre y por el lado de la madre, no se apropió de ese linaje y se quedó pues en el templo viviendo feliz, gozando de lo que la posición sacerdotal representaba. Porque ya de antemano, imbuido por el Espíritu Santo, su padre lo estaba preparando para que las situaciones que vengan las pueda él soportar. Y sobre todas las cosas, el hecho de estar en el desierto no significaba una carencia que probablemente nosotros, viendo desde la perspectiva del mundo, desde la perspectiva material, podríamos decir que carecía de muchas cosas, porque siempre él estaba descrito de una manera muy particular, ¿verdad? Juan el Bautista, todas las películas, ¿cómo lo vemos? A Juan el Bautista, ¿cómo lo presentan? Desgarbado, parece un loco de Tacora, ¿no es cierto? Y eso no era exactamente la postura de él, la crianza de él. Seguimos con la lectura. En el verso 3 dice, y él fue por toda la región contigua al... ¿Qué cosa era el Jordán? El río. Fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Yo quiero restituir algo. Alguien que está en el río constantemente bautizando no puede ser una persona cochina, pues.
Y a nosotros nos lo pintan y lo ponen en las películas como una persona un desastre, ¿no? Un desastre. Sí, se metía sus chapozones y estaba él. Ahora, y estaba en la región contigua al Jordán predicando. Él predicaba, lo dijimos hace un rato, el bautizo. Él empezó con el bautizo en donde llamaba al arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y él no hacía distinción. Como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, esto lo tenemos en Isaías 43 al 5, dice, lo voy a leer, que toma Lucas esta porción de la palabra de Isaías. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verás toda carne, esto es lindo, ¿no es cierto? Toda carne, la salvación de Dios. Ahí estamos nosotros, incluidos desde del profeta Isaías. Ahora, esta parte, ¿a qué se refiere? Todo rey, toda autoridad importante enviaba delante de ellos cuando se trasladaba de un pueblo a otro a una cuadrilla para que pueda allanar el paso de ellos, si es que habían huecos, si es que habían puentes que estaban mal, si es que habían situaciones de peligro, si es que habían piedras, las iban limpiando para que este personaje importante, gobernador, rey, pudiera pasar con el camino allanado. A eso se refiere esto. Y esta es la misión que tiene Juan el Bautista. Esa misión es la que se le da proféticamente y que acá se viene a cumplir. Juan el Bautista no era un simple profeta, por decirlo así, entre comillas, lo de simple, un profeta menor. Mateo 11:11, ¿qué dice? De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. El 12 también, por favor. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Juan es un profeta que lo encontramos en el Nuevo Testamento, pero acá vemos claramente que las profecías del Antiguo se cumplen en él. Por eso que Juan es un profeta que camina en el Nuevo Testamento, lo encontramos acá, pero es el último profeta del Antiguo Testamento, porque él presenta el ministerio de Jesús y ahí queda su ministerio. Él era el mejor, esto lo decía Jesús. De cierto digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¡Qué honor! ¡Qué honor! ¿Y saben qué es lo más lindo? Verso 7. Y decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él. ¿Qué decía? Imagínense, ustedes entran acá y yo les digo, buenas noches iglesia, generación de víboras. Así la recibía Juan. Juan se había formado con un carácter que no le tenía miedo, temor a nadie. Queridos hermanos, a veces huimos o nos sentimos mal porque hay situaciones que estamos pasando y que son desiertos. O desde que hemos nacido sentimos de que estamos desarrollando nuestra vida en una situación de, entre comillas, carencia, luchas, esfuerzos denodados. Y lo que hace el enemigo es ponerte a ti y compararte con otros. Cuando en realidad el desierto que Dios te ha puesto, que Dios me ha puesto, es para hacerme más fuerte, para hacerte más fuerte. Porque tú no sabes cuál realmente es tu ministerio, más allá de lo que el Señor te dice aquí, porque tú y yo tenemos el sincero compromiso de parte del Señor a que tenemos que allanar el camino del Señor Jesucristo para presentarlo a otras personas. Ese es nuestro ministerio, el poder presentar a Cristo como Salvador, porque Él vino, y verso 6, y verá toda carne la salvación de Dios. Toda carne significa tú, yo y el que venga más adelante, no solamente para el pueblo de Dios. Y es por eso
que debemos dar gracias incluso por nuestro desierto. Ese tiempo de sufrimiento te tiene que haber hecho más fuerte. Ese tiempo de dolencia, de carencia, te tiene que haber hecho más fuerte. Ese tiempo de necesidad te tiene que haber hecho más ingenioso. Por eso que el peruano dice que es recontra ingenioso, ¿verdad? Chapa una piedra, la pinta, le pone... Una vez estaba viendo que los gringos se quedaban sorprendidos de cómo los peruanos en donde iba, había uno que pintaba piedra con una lanita, una lanita negra, le hacía una cola a la piedra y con cartulina le hacía orejas, le pintaba la punta de negro, pisapapeles de un ratón. Y el peruano es así. El peruano no puede taparse los ojos ante situaciones que ahora, en la actualidad, ni la mayor fuente científica ni inteligencia artificial puede explicar. Pregúntale a la inteligencia artificial que te describa cuál es el significado de la línea de Nazca y que solamente se pueden ver desde el cielo. ¿Cómo es posible que haya majestuosas ciudadelas construidas como Machu Picchu, que no es la única? La de Chachapoyas, ¿cómo se llama? La que está en el norte de la... Caral, gracias. Que es preciosísima. Sacsayhuamán, unas piedras que parecen casas y ensambladas perfectamente. Tú y yo tenemos genéticamente descendencias de personas hábiles, de personas luchadoras. Todos, o la mayoría, somos quienes por esfuerzo hemos ido logrando cosas. Pero ¿saben cuál es lo mejor? Juan el Bautista vivía en el desierto, pero no porque quería estar solo, sino porque quería pasar más tiempo con Dios. Cuando estés pasando un desierto, ese es el momento en el cual tú y yo debemos estar más cerca de Dios, porque para eso es. Porque así puede haber intimidad y hacer una fortaleza entre Él y tú, y entre tú y Él, fortalecer ese lazo para que después no te importe decir las cosas a quien tengas que decirle. ¡Raza de víboras! ¿A quién le decía? A los que asistían ahí, estaban los fariseos. El bautizo era para gente que tenía que reconocer, arrepentirse de sus pecados y pedir perdón. Y los que iban, los fariseos, tenían que romper con ese orgullo porque iban a verlos. Y tenían que entrar y tenían que dejarse bautizar. Arrepentirse, porque ellos se jactaban pues, de que no tenían pecados. O ya habían hecho sus ofrendas en el templo. Y decía a las multitudes, sigo en el verso 7, que salían para ser bautizadas por él. ¡Oh, generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Queridos hermanos, cuando no hay un arrepentimiento, cuando no hay un arrepentimiento sincero, tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios es justo. Dios no es malo, pero Dios es justo. Es tan justo que aquello que necesita ser corregido y castigado va a ser corregido y castigado. Entonces, como consecuencia de las cosas equivocadas que estoy haciendo, voy a tener corrección. Voy a tener que ser aplicado a mí las normas de la justicia que en todo el Antiguo Testamento lo menciona. Entonces, no podemos huir del momento en el cual Dios nos llame a juicio, a su presencia. No necesariamente en el tiempo en el cual el Señor regrese por segunda vez, sino en cualquier momento. Lo sabemos todos, de que así como hemos nacido, en algún momento el Señor nos va a llamar a su presencia y a demandarnos cuál ha sido nuestro comportamiento. Y ahí es donde dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea que tu arrepentimiento, que mi arrepentimiento produzca frutos en los cuales se pueda evidenciar que estoy arrepentido.
Porque es importante que esto sea visible. Esto es tan importante que nos va a permitir hacernos libres. El arrepentimiento, si yo me arrepiento y cambio, ya lo hemos explicado muchísimas veces que el arrepentimiento textualmente significa regresar en sentido contrario, regresar mis pasos, cambiar mi actitud, cambiar lo que estaba haciendo, dejarlo. Y encima dar frutos de ese arrepentimiento, dar testimonio de que he cambiado, mejorar, que todos vean lo que era antes y lo que soy ahora. No que vean el que soy ahora disimuladamente comparado al que era antes, ¿verdad? No hay puntos intermedios para el Señor. Dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Por qué decía esto? Porque se consideraban que iban a tener salvación, iban a estar en el seno de Abraham por ser descendencia de Abraham. Y nosotros sabemos que eso no es así. Decía Chinito, échenme chachi. ¿Por qué? Porque en la palabra del Señor, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino ¿qué hace? Que obedece. Y eso es la enseñanza que quería dar Juan a través de esto. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Se acuerdan cuando la samaritana se acercó al pozo del Señor? Le dijo, nosotros también somos hijos de Abraham, descendientes de Abraham. Y por eso adorábamos en el otro monte. Y el Señor ahí es donde se presenta. Y Él se presenta como el yo soy. Ante una mujer que fue la primera que se fue a predicar. Y regresaron para confirmar, en verdad tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. Tenemos a Abraham por padre porque yo os digo, Dios puede levantar hijos de Abraham a estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen será cortado y será echado al fuego. ¿Saben cuál es esta ilustración? ¿Qué significa el fuego? ¿Qué más? ¿Sí? Será echado a fuego, aquí es un fuego consumidor. Acá es un fuego consumidor. Verso 10, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? El que tiene 2 túnicas, acá viene algo importante, el ministerio de la piedad. Permítame regresar al tema del fuego. Este fuego hace referencia al fuego consumidor, al fuego que nosotros conocemos como el infierno, el Seol. El origen de esto viene de una palabra, en los tiempos del Antiguo Testamento, en Levítico 18, yo recomiendo cuando lleguen a la casa, lean Levítico capítulo 18 y Levítico capítulo 19, en casita. El capítulo, para que lo puedan digerir con calma, con su canchita, anotando con su lapicero, su resaltador. Porque ahí es donde hay un hincapié, porque pide Dios a través de Moisés, da una orden que no deben darse sacrificios de niños al dios Moloc. Cuando dice no pasar por fuego, significaba que no sacrifiquen a los niños tirándolos al fuego. Lamentablemente esto no solamente quedó en el Antiguo Testamento como una situación normada y prohibida por el Señor, sino que entre muchos otros tenemos a reyes conocidos del pueblo de Israel. Acaz, por ejemplo, que encontramos en la Segunda de Crónicas, verso 18:3, y Manasés en la Segunda de Crónicas, capítulos 33 y 6, habla claramente de los sacrificios que se hacían a ídolos y los sacrificios que se hacían con niños al dios Moloc. Lo aventaban en un lugar, en un valle. Ese valle se conocía en hebreo como Gehinom,
o era el valle de Hinnom. En griego, Geena. En griego se le conoce como Geena. Y ahí viene una situación muy particular, porque este lugar, incluso Salomón también con su gran sabiduría se dejó llevar y permitió que se eleven ídolos como a Balaam, pero también a Moloc. Y ahí es donde el valle de Hinnom lo destinó para que se haga este tipo de salvajismo, este tipo de sacrificios, de rituales, en donde los que le profesaban pues culto a este demonio ídolo iban y arrojaban sus niños a un lugar donde, para que permanezca encendido, utilizaban hasta azufre como carbones y estaba siempre encendido. Luego este lugar se consideró maldito, proscrito, era una cosa terrible, se prohibió. Después ya tenemos la aparición de muchos otros reyes que ya prohibieron todos estos actos de idolatría, pero el lugar quedó como tal. Recordemos que en el desierto no había muchos lugares como ríos en donde puedan arrojar basura o desperdicios y situaciones así. Así que este lugar que era proscrito, que era maldito, se convirtió en un lugar de incineración, de basura, de desechos, de todo lo que no servía. Entonces se le empezó a conocer con un nombre parecido y que luego fue utilizado también por nuestro Señor Jesucristo cuando se dice que se quemen en el infierno. Se refería a esta palabra Hinnom o Geena, que es el lugar donde estaba el fuego permanente y en donde se arrojaban todos los desperdicios, todo lo que nos sirve, todo lo que era nefasto. Esa es la enseñanza, la analogía que se hace con el infierno para que se pueda visualizar. Y la enseñanza era y que la gente no va a ir al infierno a morir, sino a tener un sufrimiento eterno como castigo. Por eso dice, oh generación de... ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque ese es el castigo para todo aquel que está cometiendo pecados, que no se arrepiente, que no lo reconoce y por lo tanto no pide perdón. Porque ese es el acto no de crueldad, sino de justicia que le espera a todo aquel que continúa pecando. Amén. Entonces, estábamos en el 9, ¿verdad? Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo, les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo, dele al que no tiene que comer. Este es el mejor resumen del ministerio de la piedad, ¿no es cierto? Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Imagínate, querían reconocer que ellos necesitaban arrepentirse y ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. ¿Por qué? Porque esto era un tema por el cual los odiaban. Siempre pedían de más, siempre se quedaban con algo, siempre grababan al que no tenía, hasta el último lo paraban de cabeza para que puedan sacarle lo que no tuviera. Entonces, que cobren lo justo. Vinieron también unos publicanos para hacer, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, la gente de la ley estaba ahí, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis. Y contestaos, no extorsionen, no. Hay una palabra que se utiliza mucho ahora, la corrupción, ¿no es cierto? No haya extorsión a nadie, no calumnies,
porque aquel está muy de moda. Ahora, en las redes sociales, calumniar, levantar falsos, o lo que es peor, provocar a la gente, lo tenemos en toda la farándula, ¿no es cierto? Mandan a la Bataclan ahí, que salga con el otro, entra a la discoteca, le tomaron fotos y ya ella recibió su plata por estar y él ya tuvo todo un bolondrón con el esposo, la esposa del otro, y así vivimos. Y esto no es cuestión de ahora, sino de todo el tiempo. Lo tenemos en pequeña escala acá en nuestro Chollywood, pero también lo estamos viviendo, lamentablemente, de una manera increíble en Estados Unidos, ¿no es cierto? En donde todo el mundo que está con el tema de la farándula, los actores, los millonarios que están involucrados en la música, se están destapando. Levantas una piedra y sale una pudredumbre tremenda. Gente que tiene miles de millones. Decía un moreno, pero todos se parecen, discúlpenme, con los raperos yo me confundo. Es como ver un plato de aceitunas, no sé quién es quién. Uno decía que otro, que le habían ofrecido $5 millones por participar en estas fiestas del Didi. Y él no iba. Denzel Washington tiene una entrevista muy buena en donde él aconsejaba a uno de estos chicos que estaba empezando y le dijo, antes de que llegue, tú retírate media hora antes de que llegue el diablo. Y se refería a Didi. Antes de que llegue él, media hora antes, tú debes estar retirándote de cualquier fiesta. Porque se sabe, se sabía, se anunciaba, se prevenía. Pero no hacen caso. Hay unos que sí se siguen quedando. Hay una chica que denunciaba que le habían metido un somnífero en su copa y sabía que a su amiga también y querían hacerle señas, le quitaron el celular y los drogan y les toman fotos. Aberraciones con niños. Con niños. Había un contenedor que por error, un container, que por error no lo pudieron echar al mar y se quedó en la aduana y empezaron, parece que saliendo de todas las situaciones que los drogan a los chicos, empezaron a golpear y a gritar y los de la aduana escucharon eso. Ha venido el FBI y se están demorando en todo. Lo han acusado de trata de blancas, de prostitución, de esclavizar a niños, un número de cosas. Han pedido $50 millones, la cifra más alta para dejarlo en libertad. Y se la negaron porque cuando le pidieron, ya estaba llamando a todos, extorsionando a todos para que se junten esa plata. Imagínense el grado que está, porque están metidos todos, no se salva nadie. Futbolistas, está Beckham, Messi, que ha estado metido en las fiestas, príncipes, expresidentes, presidentes, actores, no se salva nadie. Cuando Denzel Washington le dijo, ándate media hora antes que llegue el diablo, es el mejor consejo que pudo darle y que nosotros podemos aplicar en nuestra vida. Porque muchas veces estamos o vamos a estar en lugares donde no es conveniente estar, pero el Espíritu Santo te va a decir, ¿qué haces acá? El Espíritu Santo te va a decir, sal de acá. Pero tienes que hacerle caso. Porque muchos con el disfraz de ser amiguitos o de estar queriéndote ayudar, incluso en la misma iglesia. En las iglesias hay gente que está de cacería. Iglesia chica o grande. ¿Cuántos casos nosotros hemos tenido que tratar, ver, ayudar, aconsejar? Personas que van solamente con el afán de tienen el mundo en su cabeza. No se han arrepentido sinceramente, no dan fruto de arrepentimiento. Y van y juegan con los sentimientos de las chicas, de los chicos. Solamente porque en su mente los ojos no están puestos en los cielos, sino en la tierra. Entonces, si tú te das cuenta, sal. Ese grupo de amigos no te conviene. Salte de ahí. Esa fiesta no te conviene. Salte de ahí. Ese trago, esa cosa que te están dando, no la tomes, salte de ahí. Porque el que te quiere bien no te va a estar dando ni haciendo cosas, porque el enemigo es muy sucio, pues. Hizo caer en pecado a Adán y a Eva, que habían sido concebidos directamente por Dios sin pecado.
que vivían en un lugar donde no existía el pecado, vivían en el paraíso. Y cayeron. Mucho más nosotros tenemos que estar atentos, que tenemos que nuestra lucha, la guerra espiritual ya lo hemos hecho, lo hemos terminado, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Hay huestes, sí, el enemigo, pero también está el mundo, ¿no es cierto? El diablo, sí, con sus angelitos caídos todos y los que le sirven. Pero también está la carne. Es tú, eres tú contigo mismo. Porque tu espíritu está conectado con el Espíritu Santo, pero tenemos así bien puesto un terno de carne. ¿Qué cosa hace? Tropezar. Nos hace tropezar, caer. Tú eres cristiano y en vez de jalar a las personas para tu lado, lo que estás haciendo es caer en el ambiente de los que no son cristianos. Y eso no es así. Por eso es importante que nosotros tengamos los ojos bien abiertos para no caer en la tentación. Porque recuerda que seremos echados al fuego. Ah, pero nosotros pero si somos hijos de Abraham. No, pero yo sí he recibido a Cristo en mi corazón. Entonces yo no pierdo mi salvación. No es porque no es que no pierdas, sino que como dijo Juan, a veces nunca ha sido. Nunca ha sido. Y eso se verá en el momento del juicio. Entonces, verso 13. Y les dijo, no exijáis más de los que está ordenado. 14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Les dijo, no extorsionen a nadie, ni calumnien a nadie, y conténtense con vuestro salario. Acá podemos ver que esto se puede referir a militares, a policías, a gente. Pero queridos hermanos, no debemos generalizar. Así como hay profesores buenos y profesores malos, también hay policías buenos, policías malos, soldados buenos, soldados malos. Lo importante es que tengan a Dios en su corazón. Y si han cometido algún error, pueden arrepentirse. Y serán perdonados. Y comenzar de nuevo. Por eso dicen, no hagan extorsión, ni calumnien. Y estén contentos con vuestro salario. 15. Como el pueblo estaba a la expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él lo bautizará en el Espíritu Santo y fuego. No en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo y fuego. Aquí este fuego es el fuego que representa a la prueba en el sentido de forjarte. La forja, como dicen en esa película que dicen que está buena, ¿no? La forja, lo que te va a hacer más fuerte, te va a convertir en un fierro y te va a convertir en una espada de acero. Ahora, queridos hermanos, es tan bello. Miren, nuestro Señor Jesucristo, acabamos de verlo en Mateo 11:11, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo decía, no hay hombre nacido de mujer que sea, este pata es lo máximo. Decía, Juan el Bautista es lo ha dicho nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así, ¿qué dice Juan? No soy capaz no soy digno de atarle la correa de su calzado. En la costumbre, en la cultura de Oriente, en Jerusalén, el camino era una situación desastrosa. Por eso es que había un esclavo, el dulos, el último, el salao, el piña, él era el que te tenía que lavar los pies. Por eso que nadie le lavó los pies a Jesús, ni nadie se lavaba los pies entre nadie, porque era deshonroso. Tenía que hacerlo el chupe de la casa, el dulos. Entonces, nadie se atrevía cuando se vieron que nuestro Señor Jesucristo empezó a lavar los pies. No, Señor, ¿qué estás haciendo? Pero no decían, no, yo lo voy a hacer. Deja ahí, ahorita viene alguien. Juan decía, no merezco ni siquiera atarle, porque no estaba prohibido de una manera de ley, pero sí era tácito que no era obligación de nadie atarle el calzado.
Ustedes han visto cuando los chicos se ponen a caminar en un día lluvioso y el pasador ha estado todo desatado. A ver, amárrenle los pasadores. Amárrenle los pasadores, está hecho un barro. Imagínate en los caminos donde todas las bestias pasaban por ahí y todo lo demás. Esa era la descripción. Ni siquiera soy digno de eso, decía Juan. ¿Saben por qué? Porque tenía una condición de humildad tremenda. Por eso es que él crecía y se fortalecía. No tenía necesidad de querer usurpar. Yo no decía, no, sí, yo soy el Juan el Bautista, yo soy el primerito que va. No. Él no quería usurpar nada. Él quería darle toda la gloria a Dios. No quería arrebatársela. ¿Qué le pasó a Caifás cuando se atribuyó la gloria? Lo vimos ayer, creo. Pidió en arengas que lo alabaran y lo adoraran como si fuera Dios. Vino un ángel, lo tocó y murió lleno de gusanos a los 5 días por llevarse la gloria de Dios, por atribuírsela a él. Juan no tuvo temor de eso, sino que era consciente, era muy consciente de que él no era el Cristo ni quería arrebatarle la gloria. Respondió Juan diciendo a todos: yo la verdad bautizo en agua, pero el que viene es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él lo bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca. El aventador tira la paja y tiras el trigo y la cizalla, y con el aventador la paja vuela, la cizalla que tiene fruto cae, y esta será llevada a ese fuego que nunca se apaga, al Gehenna. Con estas y otras muchas exhortaciones, Juan el Bautista anunciaba las buenas nuevas al pueblo, predicaba, evangelizaba, llenaba de esperanza al pueblo. Verso 19, entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe y su hermano, de todas las maldades de Herodes que había hecho. Herodes estaba casado con la que vendría a ser su sobrina y su cuñada a la vez, un arroz con mango. Todo era pecado, ahí era pecado en todo sentido, y por eso se sentía Herodes que en cualquier momento Juan el Bautista, que lo seguían tantos discípulos, podría saltar en el hecho, él, ¿no?, en su mente, de que pudiera enfrentárselo. Sobre todas ellas, dice, además, añadió, y luego sobre todas estas maldades, añadió esta: encerró a Juan el Bautista a la cárcel. Queridos hermanos, es importante que nosotros entendamos cosas que la palabra del Señor nos quiere enseñar hoy día. Tener en cuenta de que los tiempos no han cambiado en nada. En Levíticos habían sacrificios de niños. En el Salmo 106 nos manifiesta que estaba prohibido estos sacrificios de niños. Pasó el tiempo, estamos en el siglo XXI, la ciencia, la tecnología, el dinero, hemos llegado a la luna, tantas cosas han ido mejorando, pero la maldad del hombre sigue estando en el corazón y no ha cambiado en nada. La tecnología, tú puedes tener tu mejor celular, laptop, lo que tú quieras, el mejor avión, el carro que solito se maneja, y el hombre sigue siendo lo mismo. Tenemos ahí muestras en lo que acabamos de comentar, las aberraciones que está pasando en Estados Unidos. La Interpol y Missing Children en Europa han denunciado que al año desaparecen 8 millones de niños entre 0 a 15 años. 8 millones en un año. ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? ¿Han visto El silencio de los inocentes? Esta película desgarradora en donde la misión de este agente no fue ir y salvar niños, sino encontrar pedófilos que consumían estas porquerías a través del internet.
pero conmovido, visto todo esto, lo que es una historia real, y queda chico para entender lo que en la vida real se vive. Hay aberraciones que hacen con niños de meses. Gente que está mentalmente guiada por el demonio. Ahora en Estados Unidos ya salió como religión, ya el satanismo es una religión más. Tenemos la iglesia de Beyoncé. Beyoncé tiene una iglesia, ya tiene seguidores, tiene Biblia, cantan sus canciones, se reúnen para empoderar a las mujeres porque sus letras hablan de eso. Así estamos. Y la gente va, y miles de personas. Queridos hermanos, el arrepentimiento es una liberación. Entonces, cuando nosotros hemos estado incurriendo en alguna cosa, nosotros tenemos que buscar en nuestro interior para ser liberados. Porque hay muchas cosas que lamentablemente significan pecado. Hay muchísimas cosas. En Levíticos 18 habla también sobre adivinanzas, los agüeros, los ídolos, los encantadores, las prestidigitaciones, el consultar a los muertos y todo lo demás. Está prohibido, está mal. Y nosotros a veces lo hacemos a través de juegos de internet, a través de películas de terror, y estamos metiendo a casa, a nuestro hogar, cosas que a Dios no le gustan. Ustedes saben que yo no soy puritano ni religioso, pero sí sé cuidar mi hogar. Porque el Señor en el Espíritu Santo nos dice, a todos, porque aquí no hay que yo a un costadito me voy, no. Al Señor no le gustan las apuestas, no le gusta la pornografía, no le gusta la mentira, no le gusta ninguna situación que vaya en contra de. Y nosotros lo sabemos. Entonces tenemos que cultivar eso, tenemos que ser celosos, porque nosotros no solamente somos de nosotros le pertenecemos a nuestro Señor. Jesucristo pagó por tu vida y la mía con la sangre en la cruz. O sea, no es una cosa barata. Fue su vida. Entonces, tenemos que tener cuidado. La justicia sabemos que es de Dios, pero confiemos. ¿Cuántos de nosotros oramos? Nos quejamos de las autoridades. Sí, nos quejamos de las autoridades. ¿Están a las patas? Sí, están hasta las patas. Pero ¿cuántos oramos por las autoridades? ¿Cuántos oramos por los policías buenos? ¿Cuántos oramos por algún congresista bueno, si es que lo hay, ¿no? Pero oramos, tenemos que orar. Eso nos pide, nos demanda. La Biblia no te pregunta. Le dice a Timoteo, Pablo lo exhorta en todo. Es que tenemos que demostrar amor. Es una obligación nuestra el demostrar amor, porque no hay otra forma de demostrar un cambio. Con esto termino. Romanos 6, del 3 al 6. Si lo tenemos, decimos amén. Amén. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautizo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ¿quién lo resucitó? ¿Jesús? El Padre. Por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva. ¿Qué significa vida nueva? Ya no vivas como vivías antes. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la enseñanza o la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si tú tienes un sincero arrepentimiento, entonces tienes que reconocer que tu hombre viejo fue crucificado en la cruz y ahí se quedó. Porque cuando tú resucitaste, juntamente con Cristo, resucitaste como una vida nueva. Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Así también nosotros andemos en vida nueva. Verso 4. Entonces, querido hermano, hermana, lo que tenemos que hacer es
dar muestras de sincero arrepentimiento. Tenemos que ser muy cautos en nuestra vida, que nosotros ayudemos a los demás a salir del mundo del pecado y no nosotros caer con los demás en el pecado, porque ahí no hay arrepentimiento. Tiene que haber un cambio que se note en ti y que se note en mí. Arrepentíos para que puedan ser perdonados. Inclinemos nuestro rostro. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por el ejemplo de Juan el Bautista, que fue un hombre marcado por las situaciones fuertes de la vida, que fue un siervo que jamás perdió el norte, sabiendo que tú eres el que estaba ahí, que estaba con él en las necesidades, con él en el desierto, con él en las luchas, con él en la salvación. Te salvemos, Señor, que tú eres bueno en gran manera y así también estás con nosotros. Así también, Señor, nos ayudas en este tiempo. No sabemos cuál es nuestro real ministerio, pero tú sí. No sabemos cuál es, Señor, el uso que vas a dar a nuestra vida o a nuestra descendencia. Bendito Padre Celestial, no merecemos nada, pero sabemos también, Señor, que tu Hijo Jesucristo pagó por nosotros en la cruz y ahora no hay demanda, no hay juicio. Estamos arrepentidos sinceramente y queremos, Señor, tener un cambio que manifieste un verdadero fruto de arrepentimiento. Ayúdanos, Señor. Esto es entre tú y yo, entre tú y nosotros, porque tú sabes lo que hay en nuestro corazón. A ti no te podemos engañar, Señor. Y si hemos intentado, queremos hacerlo, perdónanos. Solamente te queremos pedir, Señor, tu ayuda para ser cada vez mejores. Quítanos la pereza de leer la palabra, quítanos la pereza de orar, quítanos la pereza de asistir al culto, Señor. Que te glorifiquemos siempre, Padre amado, que no te demos lo que sobra, sino lo primero, Señor. Las primicias deben ser desde que me levanto en la mañana, Señor. Buscar primero tu rostro, tu palabra, alabarte todo el día, Señor, porque solo tú eres digno de toda alabanza. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén y amén.